¿es Dios el responsable del mal? Vamos en esta noche a contestar esta pregunta. ¿Es Dios el responsable del mal o de la maldad humana? En el libro de Romanos 8, versículo 19 al 23, dice la Biblia: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí este versículo está involucrando a todo lo que ha sido creado. Las plantas, los árboles, todo absolutamente lo que nos rodea, aunque nosotros no nos demos cuenta, ni estemos conscientes tampoco de ello, los animales y las mismas plantas, en una forma profundísima, ¿verdad? Están y saben, ¿verdad?, que algo va a cambiar algún día, repito, no con la conciencia con la cual nosotros tenemos. Y dice el versículo 20, de una forma maravillosa, tremenda teológicamente, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Originalmente, Dios creó todo lo que existe con un propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? Apúntala. La palabra propósito significa la razón original por lo cual algo fue creado o diseñado. La razón original por lo cual algo fue creado o diseñado. En otras palabras, cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, y vio Dios que todo era bueno, esa palabra bueno, te en el hebreo o B de Víctor, tov, significa alcanzar el propósito por lo cual fue creado. Entonces, cuando Dios dice todo es bueno, Dios está expresando lo siguiente: todo lo que existe tiene un propósito y una razón para poder existir. Los moscos, la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los átomos, la tierra, las plantas, el mar, todo tiene una razón original, y esta razón no se encuentra en ningún ser del universo más que en Dios. Pero miren lo que pasa. Después de que Dios dice que todo tiene una razón y un propósito de ser, el pecado entra al universo. Y la Biblia nos dice que Dios permite que cuando el pecado entre al universo, todo pierda su propósito y su razón de ser. Se usa la palabra vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad significa vacío, carente de propósito y de significado. Y así es como Dios designa y describe la vida del ser humano. Cuando el rey Salomón escribió el libro Eclesiastés, hace un estudio profundísimo de la vanidad y comienza su libro diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo carece de propósito y de significado sin Dios. Entonces, todo lo crea Dios con un propósito. Dios permite que entre el pecado, por lo cual todo pierde su propósito y significado. Y desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros hemos nacido, todos los seres humanos, y siguen naciendo. Y cuando llegamos a la adolescencia y a los 30 o a los 40 años, descubrimos que realmente mi vida no tiene propósito. Pues ya soy abogado, y ya fui diputado, y ya soy senador, y ya soy aquello, pero algo dentro de mí me sigue mostrando que solo estoy. Soy un artista, y los millones de personas como Ricky Martin, Luis Miguel o como se llame, ¿verdad? Me adoran, Michael Jackson, pero estos artistas lo saben, los más grandes famosos astros de Hollywood, los más grandes deportistas, que en lo más íntimo de su vida se sienten tan solos. Una soledad tremenda. Es el misterio del misticismo y de la soledad. Es el dilema de la soledad humana que nadie ha podido contestar. Te puedes rodear de cantores como Salomón, tener mujeres, tener esto, ser rey, ser presidente de la república, y acabar tu vida solo, abandonado y carente de propósito y de significado. Ahora, dice este versículo 20 que esta creación no perdió, ¿verdad?, la razón, sino que Dios mismo puso o la sujetó a la
a la creación en vanidad por causa de la esperanza. O sea, regresamos, Dios crea todo con propósito, el pecado entra y todo pierde su propósito, y Dios permite que esto sea así para que en medio de esta carencia de propósito, para que en medio de esta búsqueda de todos los filósofos, todas las filosofías y todas las religiones buscan la respuesta de 3 preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todas sin excepción. Entonces, de esta manera, el ser humano comienza a darse cuenta que todo carece de propósito, nada tiene significado, y entonces Dios nos envía del cielo a su Hijo Jesucristo en medio de esta oscuridad y de esta confusión y de este caos filosófico y religioso y espiritual. Dios nos envía un rayo de esperanza del cielo que se llama Jesús. Dios permite este caos para sujetar todo en esperanza, dice el versículo 20. Entonces, ¿qué es actualmente lo que le da propósito y significado a los seres que nos llamamos cristianos? ¿Por qué desde que Jesucristo entró a mi vida ha adquirido propósito y significado? Porque Jesús ha traído a mi vida esperanza. ¿Qué esperanza? Sigamos leyendo. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La Biblia describe a todas las cosas que están creadas como esclavas del deterioro, del desgaste, de la oxidación. En la física se llama la ley de la entropía. Esto es precisamente lo que postulan las 2 leyes más dogmáticas, podríamos decir, de todas las disciplinas científicas, que es la primera y la segunda ley de la termodinámica. Todas estas cosas que existen, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo tiende al desgaste, al deterioro, a la oxidación. Entonces, hace 2000 años que se escribió esto, antes de que se descubriera la ley de la entropía, ya el apóstol Pablo le llamaba que la creación tiene una ley, está sujeta bajo la corrupción. Tú tienes que morir. Todos los días estamos desgastándonos celularmente. Miles de células se mueren continuamente en mi cuerpo, menos las neuronas, que no tienen restauración. Todos los días esto hay que pintarlo, tu carro hay que echarle aceite, el refrigerador tienes que tenerlo andando para que la carne no se eche a perder. Todo lo que nos rodea. El mismo sol está perdiendo cada segundo millones de toneladas masa. ¿Por qué? Porque es una ley que tiende a el deterioro, al desgaste, a la muerte. Entonces, todos nosotros, si somos conscientes, nadie puede negar esta realidad. Y dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea, aún ya con Cristo, aún con esperanza, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aún cuando nosotros somos privilegiados en conocer a Jesús y saber que todo va a cambiar, en lo más profundo de mi alma, cada noche, cuando lloro y tú también espero, le decimos: Jesús, ¿cuándo vienes? Ya que se acabe esto. Ya, chale. Todos los días enfrentamos sufrimiento, tristeza, desilusiones, frustraciones, traiciones, mentiras, deshonestidades, intereses de la gente, egoísmo de la gente, y anhelamos que esto ya cambie. Y cuando cambie todo esto, ¿verdad? Dice la Biblia, no será comparable. Versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, ¿cuál es el mensaje que la Biblia nos da? Que todo lo que hemos sufrido, tal vez tú tienes ahorita 50 años de sufrir, o 70 años de sufrir, o pasaste los campos de concentración de Auschwitz allá en Alemania, y murió todos tus hijos, y murieron tu familia, y viste a todos, que no hemos pasado, yo creo que nada de eso, ninguno de nosotros. No importa el sufrimiento tan grande al que el ser humano haya atravesado, cuando todo cambie y cuando podamos ver a Jesucristo,
todo eso que pasamos, no va a existir comparación. Va a parecer como una mala noche en un hotel. Nada más. Comparado con la eternidad y con las glorias que nosotros se van a manifestar. Ahorita estamos atravesando un valle de sombra y de muerte. Y en medio de este valle, que es la vida, de sombra y de muerte, necesitamos un pastor. Y Jehová es mi pastor. Y cuando tú dejas que Dios, mediante la Biblia, te guíe, te inspire, te anime, te vivifique conforme a su palabra, te fortalezca, entonces atraviesas este valle y esta vida sin temor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tendré temor alguno. ¿Qué es lo que nos hace entonces enfrentar con ese valor que no tenemos inherentemente los seres humanos, la vida? Jesús de mi mano. Por eso Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, en el Salmo 93, versículo 1, hay una frase maravillosa que dice, Jehová reina. No dice reinó, ni dice tampoco reinará, sino que dice tiempo presente, Jehová está reinando. Esta proclamación no está condicionada sobre ciertas circunstancias o situaciones, sino que es una declaración absoluta de que Dios está al control de todas las cosas que suceden en su universo. Cuando nos enfrentamos con esta declaración teológica, Dios está sentado en su trono. Es lógico que comiencen a aparecer cuestionamientos en nuestro corazón, como si Dios está reinando, entonces ¿es Él responsable de los ataques terroristas? ¿De que los aviones hayan estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001? ¿De que haya guerras? ¿Es Dios responsable? Si Él está reinando, entonces, ¿verdad? ¿Es responsable o no responsable? O las cosas que están sucediendo no le interesan a Dios, o las cosas que están sucediendo no le importan a Dios, o las cosas que están sucediendo están predeterminadas por Dios. Y si están predeterminadas por Dios, yo no veo objetivamente que Dios sea un Dios bueno, ni compasivo, ni misericordioso, porque para mí debería reinar la paz para que poder saber que Dios es un Dios bueno y compasivo. ¿No es verdad? Esta línea de pensamiento que acabo ahorita de trazarle se llama lógica elemental. Lógica elemental. Ahora, cuando ustedes saben que antiguamente cuando algún rey era coronado, por todos lados se comenzaba a proclamar así de voz en voz, tenemos rey, tenemos rey, tenemos rey. Y llegaba, ¿verdad? A Morelos, llegaba a Toluca, llegaba a todas partes de voz en voz, tenemos rey. Y así nosotros, cuando sabemos que Dios reina, debemos de decir lo mismo ante situaciones que no entendemos, decir a la persona que está a tu lado, Dios reina. El Señor está reinando. Dile, hermano, hermana en Cristo, dile siempre a tu alma, no importa la situación que estés pasando, recuérdate en lo profundo de tu alma, Dios está reinando. Ahora vamos a tratar de contestar entonces qué significa que Dios reina y que Él está al control. En términos teológicos, al que le interese apuntar, el control que Dios ejerce sobre todo lo que sucede en el universo se describe, repito, teológicamente como la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el control estricto que Dios tiene sobre todo lo que sucede en el universo. Cristo nos dio algunos botones de muestra cuando dijo, ¿no sabéis que un pajarito no cae a tierra sin la voluntad de mi Padre? ¿Se imaginan esto? ¿Qué no saben que vuestros cabellos están contados?
Estos detalles que parecen a simple vista insignificantes, tienen una profundidad tan grande. Al darme cuenta cuántos millones de pajaritos hay en los árboles, yo voy caminando por la calle, ¿se acordará Dios de mí? Y Dios no solamente murió por mí en una cruz, sino que me dice que los pajaritos que ahorita están muriéndose en Brasil, en el Amazonas, en el África, las culebritas, los parásitos, las moscas, los mosquitos, los átomos de una planta, la hoja de un árbol que se cayó, todo, absolutamente todo lo controla Dios. Esto va más allá de nuestra imaginación, ¿verdad? Bueno, para no ir tan lejos ni tan profundamente, recordemos hace 25 años, ¿alguien podría imaginarse que se iba a inventar un aparato que se llama computadora que pudiera procesar millones de datos en segundos? Nadie. ¿Alguien podría imaginarse hace 40 años que algún día tú ibas a abrir tu televisión e ibas a ver en tu televisión lo que estaba pasando en este momento en el África o en el Medio Oriente gracias a los satélites de comunicación que hasta 1945 por Arthur Clarke comenzaron a ser diseñados? Y no fue hasta 1957 cuando se lanzó el pájaro madrugador. ¿Alguien podría imaginarse de eso? En lo absoluto. Y ahora, ¿verdad? La tecnología, dicen que ahora una computadora te dura un año, porque cada año está tan evolucionada la computación y el procesamiento de tecnología, tanto de teléfonos celulares, que ahorita ya hay celulares con el email, con el correo electrónico, con tantas cosas. Bueno, ya nada nos sorprende en la época que vivimos. Pero cuando el hombre en el 69 descendió a la luna, no había nadie que no estuviera viendo la televisión. Ahorita mandan sondas a Marte, la Voyager 2, mandan sondas por acá y ni los pelan en la televisión. ¿Por qué? Porque el mundo ha avanzado tecnológicamente a un punto donde ya hemos perdido el sentido de la sorpresa y de la admiración. Los niños cuando son chiquitos, le abre la puerta a un niño de 2 años y le dices: te voy a contar un cuento. Y así está el niño con unos ojos, te pela los ojos. Y en eso le dice, se abrió la puerta. Y entró Barney. Y le hizo así, ¡ay! Cuéntaselo a uno de 5 años. Te voy a contar un cuento. Y le abrió la puerta y aunque le pongas a Frankenstein, ya no lo asustas a un niño de 5 años. Y conforme, fíjense a dónde quiero llegar, conforme el ser humano va creciendo, va perdiendo el sentido de admiración y de sorpresa de las cosas que le rodean. Y es triste que llegues a los 30, 40, 50 años de edad y a nada te sale así. Y a una puesta del sol, el nevado de Toluca, Marte se acercó. ¿Y qué? Cuando Dios, dice la Biblia, que el camino del justo debe ser como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Diario, hermanos, diario, yo le pido a Dios desde hace muchos años: Dios mío, sorpréndeme, Señor. Hazme que diario, al venir a tu palabra, yo me admire de algo de tu creación y de tu nombre y tu carácter. Si yo en la mañana no leo algo en la Biblia que me haya impactado y que me haya dicho, ahora lo entiendo, eureka, ahí está la luz, aquí está la revelación, ya lo entendí. Si no hay algo diario que te impacte profundamente en la palabra de Dios, has perdido este sentido con Dios. Porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Nos quiere llevar de sorpresa en sorpresa. Nos quiere revelar tantos misterios, tantas maravillas que existen en su palabra. Tantas maravillas que existen en su palabra. Por eso me da tanto coraje cuando digo que hay congresos y lo único que hacen es emocionalismo, tumbar a la gente, y que lenguas que no tienen palabra para predicar. Es lo que enriquece, es lo que vivifica, es lo que nos da luz, es lo que nos da dirección, la palabra, pero cada vez se predican más rollos y rollos y rollos y ya no se predica la palabra de Dios. Entonces, al decir que Dios está al control y que Él controla el universo, ¿verdad? Nadie significa que nadie le puede desafiar.
La soberanía de Dios implica que nadie puede, ninguna criatura, decirle, oye, Señor, la regaste. Eso que pasó, te equivocaste, yo lo hubiera hecho mejor. Nadie, ninguna criatura en el universo, vamos a partir de este punto, le puede decir a Dios, ¿qué has hecho? Si yo fuera tú, no hubiera hecho esto, pues para mí no creo que esté bien lo que estés haciendo, porque si fuera tú hubiera hecho otra cosa, etcétera, etcétera. Ya lo vimos anteriormente en otras conferencias. Una forma de pensar de esta manera implica soberbia intelectual. Vamos a Isaías capítulo 40 y veámoslo. A través de la pluma de este hombre, Isaías, que escribió hace 2750 años este libro. Hace 2750 años fue escrito el libro de Isaías. Dice este profeta, Isaías 40, versículo 13 y 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. De una forma maravillosa, el profeta describe la majestuosidad, la magnificencia, la sabiduría, la soberanía de ese ser que reina y controla, creó y sustenta el universo, a quien ninguna criatura jamás le podrá decir, Señor, ¿me permites darte un consejo? ¿Me permites decirte qué es justo y qué no es justo? Cuando las mismas naciones, somos 200 naciones actualmente en el globo terráqueo aproximadamente, son comparables desde su perspectiva como la gotita de agua que cae de una cubeta. Ese es el Dios a quien nosotros estamos sirviendo. Dios pues está sobre todas las cosas en su creación. Él es el rango supremo del universo y todas las cosas que existen en el universo tienen un propósito. Veamos ahora el libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23, donde habla de la resurrección de Cristo y qué sucedió después de la resurrección de Cristo. Dice que Cristo fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, el que estamos esperando. Y todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos nosotros de esta manera que Dios reina supremamente y que su Hijo Jesucristo, el que fue crucificado y resucitado, ahorita está Él sustentando, gobernando, al control, dirigiendo todos los planes de Dios para que lleguen a su destino final. ¿Te has enfrentado tú a alguna situación en tu vida que ha parecido inestable o impredecible? ¿Te has sentido alguna vez en tu vida que lo que está sucediendo está fuera de control? Que parecería como si entráramos a una espiral hacia abajo donde nada lo puede detener. En el Salmo 93:2 que acabamos de leer, dice el versículo 2, firme es el trono de Dios, Él es eternamente. Aun cuando la vida nos parezca, hermanos, muchas veces fuera de control, recuerda, vuelve a recordar, Dios reina. 2, Él está al control. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que vamos a repetir y a repetir y a repetir hace 2000 años de la cruz del Calvario? ¿Podría alguien imaginarse cuando Jesús estaba siendo despedazado en la cruz que su Padre estaba al control? ¿No parecería que los discípulos perdieron la brújula y todo pareció fuera de control? ¿Pero cómo? Si levantó a Lázaro, habló en el huerto de Getsemaní los soldados cuando dijo, yo soy, se fueron para atrás. Mandó alimentar a 5,000.
A Pedro lo hizo caminar sobre las aguas y ahorita lo amarraron y no se ha defendido. Él podía romper así las cadenas y las esposas, pudo haberse bajado de la cruz y todo se convirtió de repente en confusión. O sea, no entendían cómo ese hombre con el cual caminaron durante 3 años y medio parecía que ahora era el perdedor y no levantaba un solo dedo para que no lo crucificara. Porque en ese tiempo Dios escondió su propósito de las mentes de todos los habitantes de la tierra en ese entonces. En ese momento nadie podía entender que en la crucifixión se encontraba la sabiduría de Dios. ¿Quién podía imaginarse que en esa cruz y ese acto ignominioso, ese acto indescriptible, horrible, aterrador, es la sangre escurriéndole a Cristo por todos lados, hecho un guiñapo humano? ¿Quién podría decir en ese tiempo que esa crucifixión, que ese suceso, que esa tortura, ese martirio del Hijo de Dios implicaba la victoria más grande de todo el universo y de toda la creación? Nadie. Así como cuando te quitan a tu novio, perdiste a tu novio, me quiero morir, cuando no sabes en ese momento, porque no lo entiendes, qué es lo mejor que Dios hizo a tu vida. Tienes un ataque al corazón y te va a la ambulancia, está en el hospital, Señor, no lo entiendo, pero si tú vas a la ambulancia, ¿verdad? Y con el respirador artificial y todo, Dios reina, Dios está al control, sábelo. Hay un propósito detrás de Dios para permitir que fueras al hospital. No lo sabes en ese momento, los familiares nos preguntamos qué está pasando, pero si yo creí que el creer en Dios y el estar bajo la gracia de Dios era siempre tener salud, era siempre prosperar, era siempre estar feliz, ¿verdad? Cuando Dios nos muestra lo contrario, que muchas veces no entendemos lo que pasa, pero una cosa sabemos, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Su trono, su autoridad, su supremacía, la voluntad, todo absolutamente lo que existe y los consejos que Dios estableció en el universo y en la tierra es porque Él es soberano. Aleluya. Y es una de las cosas más difíciles en las que el cristiano tiene que comenzar a penetrar en su mundo pensante. Para que tú puedas comenzar a pensar de esa manera, necesitas renovar tu entendimiento. Necesitas diario vivir en la palabra, memorizar en la palabra, vivir cerca de Dios para que Él pueda poco a poco. ¿Saben ustedes qué pasa cuando venimos a la Biblia y meditamos en un pasaje? Hagan de cuenta que es como una capa, así lo he visto yo en mi vida espiritual, es como una capa que cuando me pongo a orar, quiero entender algo y es como que queremos traspasar esa capa, ¿verdad? No entiendo esto y quiero traspasar. ¿Por qué Caín esto? ¿Por qué Adán esto? ¿Por qué Cristo esto? Y a veces como que no entramos. Y tenemos que pagar un precio de seguir de rodillas, de seguir pensando, seguir meditando, hasta que ¡pum! Rompemos esa capa y ya lo entiendo. Y luego queda otra capa y ¡pum! La rompemos. Pero para poder penetrar y romper las capas de nuestro entendimiento, necesitamos pagar el tiempo de vivir en comunión con Dios. Nadie puede venir a la Biblia, como les he dicho, 5 minutos. Jesucito mío, mi dulce compañero, nos ampara noche. Gracias, ya tuve mi devocional. ¿Ya tuviste tu devocional? Sí, hermano, ya leí 15 minutos la Biblia. ¿Algo te impactó? A ver, ¿algo te impactó? Dime, ¿algo que entendiste? ¿Algo que puedas tú explicar? ¿Algo que tú puedas enseñar a tus hijos? Si tú te gusta la predicación, no es la palabra de Dios, tienes algo que Dios te impactó, no que lo copiaste ni que te fusilaste de otro mensaje, sino algo que tú y Dios tuvieron en su comunión que te impactó y que quieres ahora transmitirlo, porque no está en tu intelecto, sino que está en tu corazón. El conocimiento del intelecto apela al intelecto, y toca nuestros corazones, impacta los corazones. Y Dios nos ha llamado a mover los corazones, a sacudir los corazones. Tú no puedes sacudir un corazón si antes no estás convencido de lo que tú crees. En el Salmo 93, 3 al 4, se vuelve a afirmar otra vez de la soberanía de Dios. Ahora, si realmente creemos, en penúltimo lugar, que Dios está reinando, debemos asumir entonces que todo lo que sucede, ¿verdad?, sobre todo cuando hay tragedias, o se le olvidó a Dios lo que está sucediendo, o nos ha dado la espalda.
Todos estos cuestionamientos son lícitos, son honestos. A Dios no le espanta que haya pensamientos en mi mente que le digan como Job, Dios mío, prefiero haber sido un abortivo. ¿Por qué mejor, Señor, no me llevaste? ¿Por qué muchas veces, muchos le hemos dicho, ¿por qué me dejas con vida, Padre? Prefiero que me lleves a casa. Nada de esto le espanta a Dios. A Dios le molesta cuando lo desafiamos. Fíjate la diferencia. Señor, ¿por qué? ¿Por qué te vas a mi hijo? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué te vas a mi novio? Si yo soy cristiano, ahora me está pasando otras cosas. Fíjate la diferencia. Señor, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Señor, ¿por qué perdí el trabajo? Dios mío, yo sé que eres soberano, que tú reinas, explícamelo. Voy a tener la paciencia y voy a esperar a que me lo digas tal vez dentro de 2 semanas. ¿Te fijas la diferencia? 2 personas diciendo lo mismo, pero con diferente actitud de corazón. Una soberbia, demandándole, ¿por qué? Gritándole, y la otra como Job, Señor, explícame qué está pasando porque no lo entiendo. Entonces, a Dios le interesa la actitud de nuestro corazón. Al conocer pues a este Dios infinitamente poderoso, nuestros pensamientos nos dejan 2 posibles extremos. Uno, Dios no está activo, o sea, Dios no está involucrado en lo que está pasando en el mundo. Algunas personas sugieren que Dios creó el mundo, gobernó el mundo, sí es cierto, pero después se sentó en una hamaca. Y ha dejado que el mundo siga un curso y ya no sabe cuándo el camión. Imaginen ustedes a Dios ahí en el universo, en su trono, ¿no? Que llega corriendo de los ángeles. Señor, ¿qué crees? Atropellaron a ese niño, un camión materialista. Y voltea a Dios. ¿Y por qué no me avisaron? ¿Se imaginan ustedes a un Dios inconsciente donde tiene que ser avisado, aconsejado o advertido para que él tenga conciencia de lo que está pasando? En ese momento Dios perdería lo que se llama la omnisciencia, que significa todo lo sabe. Ya no podría funcionar de esa manera. En este escenario, ¿verdad? Dios no está participando activamente en el gobierno del universo. Esta posición hace muy fácil entender la integridad de Dios en relación con el mal. Y el segundo extremo es que Dios sí está involucrado en todos los detalles de la vida, pero Él ha predeterminado que el mal, los ataques terroristas y las guerras se lleven a cabo. De esta manera, los seres humanos no somos más que títeres en sus manos. Esta es la posición de una herejía que se llama hipercalvinismo. Tengan cuidado porque en su escuela, en el seminario o los que vayan a estudiar teología, se la van a enseñar. Cuidado con esta herejía. Esta herejía dice que Dios destinó a unos al cielo y otros al infierno. Porque Él ha predeterminado absolutamente todo. Y aun cuando hay cantidad de versículos, yo cuando estudié el calvinismo, vi cantidad de versículos que así lo dicen, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aun cuando existen estas verdades, que sí es cierto que existe la predeterminación y la predestinación de Dios, también es cierto, ojo, que existe la responsabilidad humana. También es cierto que Jesús dijo, y no queréis venir a mí. Ahí está Jesús apelando a la volición, a la voluntad humana. También es cierto que aquel que no crea en Él tendrá como castigo el infierno. Entonces, si Dios predestinó a unos al infierno, ¿qué culpa y qué responsabilidad y sobre qué base moral podrá Dios enviar al infierno cuando Él los escogió para que se condenaran? Seríamos títeres del destino. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estudiamos todas estas teologías para no caer en los extremos y volvernos, como se dice, fatalistas. Dios, claro que predeterminó las cosas, pero no todas como suceden. Por ejemplo, rápidamente José. Lee la vida de José, Génesis 35 al Génesis 50. 15 capítulos dedicados a la vida de José. José es vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, amenazado por sus hermanos y llevado a un país extranjero donde no hablaban su idioma, donde él no volvía a comunicarse ni con fax, ni con teléfono, ni con Telcel, ni con nadie, jamás, aislado para siempre, llevado a un lugar lejanísimo que te lleven
y durante ese tiempo nunca él se amargó. Nunca se amargó. Ese es el secreto de la vida de José. Le dan trabajo en la casa ni más ni menos que del capitán del rey, del emperador de Egipto en aquella época, Potifar. Resulta que la esposa de Potifar, de este capitán de la guardia del faraón, le decían la leona de Santa Julia. Una mujer insatisfecha sexualmente, una mujer ninfónama, posiblemente una mujer de lo más degradado moralmente, que comenzó a agredir a José y vente para acá, Pepino, ven para acá mi Pepito, qué Pepito ni qué Pepito, hasta que en el capítulo 37 Josué se quita el saco, se lo deja, se echa a correr y entonces llega el capitán y dice, ¿qué te pasa mi amor? Mira, aquí tengo el saco de ese que trajiste de mayordomo en la casa y por ser honesto, por ser puro, por no cometer adulterio, porque era una mujer casada, a José lo meten a la cárcel. Primero lo venden, lo rechazan, lo amenazan de muerte, viajan en una caravana y por portarse bien lo meten a la cárcel 2 años. ¿Se imaginan en la cárcel a José? Para eso soy cristiano. Para eso te sirvo, para eso te soy fiel, Señor, para que mira cómo estoy sufriendo. Pero todas estas cosas que José suceden, cuando llegamos hasta el capítulo 50, nos damos cuenta que todo formaba parte de un programa de Dios. O sea, ¿cómo interviene Dios en el mal? Dios no quiso que sucediera eso, pero cuando sucedió eso, Dios lo convirtió, lo transformó para el beneficio de su siervo. Y cuando le traen a sus hermanos a José en el capítulo 50, José les dice, ustedes buscaron el mal contra mí, pero Dios lo convirtió para mi bien. Entonces, ¿de qué forma opera el mal en el universo? Para unos, para su destrucción. Para nosotros como hijos de Dios, no hay nada que suceda que no contribuya a nuestro bien. A los que aman a Dios. Pero si tú como hijo cristiano y como hija cristiana te apartas del camino de la santidad y te apartas de la vida cristiana y te casaste mal, no le eches la culpa a Dios de que Él hizo que te casaras con ese. Ni digas, como dijo una muchacha el otro día, ay pastor, pues si Dios es poderoso, claro que es poderoso, ¿y por qué entonces no me quitó al barbaján con el que me casé? Le dije, porque la voluntad de Dios, apúntala, es doble. La voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Dios permitió que te casaras con ese barbaján, mas no era la voluntad de Dios que te casaras con él. Él quería que te casaras con otra persona, pero Dios nos dio el libre albedrío y la maldad es el resultado del abuso de nuestra libertad. Apúntalo. El mal es el resultado del abuso de nuestra libertad. O sea que, para profundizar, cuando Dios le da a los seres que Él crea libertad o libre albedrío, venía junto con la libertad el potencial del mal. Y Dios sabía, lógicamente, que acompañaría a la libertad el potencial del mal. Y Dios tomó ese riesgo en su infinita sabiduría de saber que al dar libertad a las criaturas, ellas podrían, al escoger la libertad entre el bien y el mal, rebelarse contra Él, y lo permitió para que ese mal que nosotros deliberadamente escogimos, Él en su infinita sabiduría, al volvernos a someter a Él, lo convierta para nuestro bien. En el 2005 lo vas a entender. Y finalmente, terminamos nosotros viendo, ¿verdad?, que cuando llega la tragedia, cuando llega aquello inesperado a nuestra vida, a todos nos llega tarde o temprano. Todos vamos a enfrentar en la vida sucesos que no vamos a poder explicar. ¿Por qué, padre, te basta mi mamacita si estaba joven? ¿Por qué mi padre, Señor, abandonó a mi madre y tuvimos esa vida tan infeliz que tuvimos cuando éramos niños? Porque mi esposa ayer, cada semana están yendo ahí en Toluca, mi esposa y otras hermanas, a el Instituto de la Correccional de los Menores. No me acuerdo cómo le llaman, ya le cambiaron el nombre, correccional, pero es donde están todos los menores de edad en la cárcel, las mujeres y los niños. Y ahorita la mejor discípula de mi esposa ahí en Toluca es una muchacha que mató a su madre con más de 15 puñaladas. La cosió. Es la mejor discípula que tiene ahorita.
Y hay otras, ¿verdad?, que fueron violadas. Estamos hablando de niñas de 12, 13, 14 años de edad. Así que si tú te crees que has sufrido, ¿verdad?, es porque no te has ido a asomar a esos lugares. Nunca has ido a una correccional, a un reclusorio, a un asilo para ver cómo la gente verdaderamente ha sufrido. Y cuando nosotros enfrentamos todas estas cosas, ¿verdad?, mientras que esperamos a que todo cambie y a que nos enfrentemos a la recuperación y a la restauración de la creación, nuestra vida debe ser guiada por la fe. El justo por la fe vivirá. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma, dice el libro de los Hebreos capítulo 10. Y si retrocedieres, dice el Señor, no agradarás a mi alma. ¿Qué significa esto? Que vamos por un mundo, amados, donde no todo lo podemos comprender. Métete eso en la cabeza porque no eres Dios ni yo soy Dios. Esto es lógico absolutamente. El día que haya un ser humano que comprenda todo y que tenga respuestas para todo, ¿para qué quiere a Dios? Porque ya eres Dios. Solo Dios conoce todas las respuestas y todos los misterios. Y estamos rodeados todavía de misterio. Al mal se le llama en 2 Tesalonicenses 2 el misterio de la iniquidad. Entonces, mientras avanzamos en este valle de sombras y de muerte y oímos muertes, heridos, guerras y muchas cosas, lo único que sabemos es que Dios reina. Que todo esto va a ser convertido para nuestro bien de nosotros y que la degradación que existe y el caos que existe en el universo es para la gente porque yo tengo luz. Yo sé a dónde voy, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Oremos. Señor, te damos gracias porque en la Biblia encontramos en tu santa palabra que el mal al final será vencido. Tu palabra dice que al llegar al cielo estaremos delante de tu trono y te serviremos día y noche en tu templo. Tú extenderás tu tabernáculo sobre nosotros y jamás tendremos hambre ni sed. El sol no volverá a caer sobre nuestras vidas, ni calor alguno, porque el Cordero nos pastoreará. Nos guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, porque mientras nos acabas de explicar todo, debemos vivir con la esperanza de volver a verte y de saber que todo esto va a pasar y que no va a ser comparable con las glorias que se van a manifestar en nuestra vida. Juan, tu apóstol, escribió: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en pronto. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed en esta noche, el que reconozca que
careces de propósito y significado en tu vida. Y el que quiera tomar de esta agua, el agua de la vida, gratuitamente, ahí desde tu lugar, entrégale tu vida a Jesucristo. Él en la cruz dio su vida, abrió sus brazos y derramó su sangre para perdonarte y perdonarme. Para que ahora, 2000 años después, pudiéramos entender que lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo insensato escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero a los que se salvan representa el poder del universo. Invita en esta noche a Jesucristo a tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tu soberbia intelectual y como un niño, permítele al Espíritu Santo, después de recibir a Cristo en tu vida, que te comience a enseñar paso por paso los misterios del mundo invisible espiritual que solo el Espíritu de Dios nos puede revelar. Ahí desde tu lugar, si quieres por primera vez invitar a Cristo, ustedes también en la televisión que nos están viendo, dile al Señor: Dios mío, perdona mis pecados. Me arrepiento de mi vida sinceramente. Perdóname mi soberbia. Creo que en la cruz tú moriste en mi lugar, derramaste tu sangre para pagar mis pecados, y creo que a los 3 días el Espíritu Santo te levantó de entre los muertos. Y creo, Jesús, que vives, que reinas. Aunque el mundo parezca y el universo un caos, tu palabra dice que reinas. Y que aunque ahorita yo no pueda ver el propósito, me lo podrás enseñar, aún después en la eternidad, donde te alabaré y te bendeciré por tu sabiduría. Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe en mi corazón y te pido que me ayudes a entender las cosas que van más allá de mi capacidad pensante, porque solo tú puedes mostrarme las cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Gracias por entrar a mi vida, Cristo, en este momento como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame en la persona que tú quieres que yo sea y dame un espíritu alegre, contento y lleno de esperanza, porque ahora sé en quién he creído. En el nombre de Jesús. Amén.